La epilepsia en la mujer tiene unos retos específicos que no tiene el hombre, ¿de acuerdo? Ahí he puesto menstruación, el inicio del uso de anticonceptivos, el embarazo, la lactancia, la menopausia, pero la buena noticia que yo creo que tenemos que interiorizar es que con un buen manejo las mujeres pueden hacer una vida normal con la epilepsia, entre comillas, con su enfermedad, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden tener hijos y llegar a ver una vida plena, como pone ahí. Cae de cajón. No es lo mismo hablar de una epilepsia bien controlada con fármacos que una epilepsia farmacoresistente, ¿vale? La presentación está pensada hablando en general. Evidentemente, las personas con epilepsia farmacoresistente son un mundo aparte, muy complicado y muy difícil, que muchas veces no se pueden, digamos, lo que vamos a hablar de ella no se puede aplicar a ese subgrupo, ¿vale? Pero en general, sí. Entonces, ¿la epilepsia es distinta en hombres y mujeres? Pues si hablamos de números, no. Si hablamos de números, más o menos 50-50% de hombres, 50% de mujeres, ¿vale? Pero las mujeres, pues por suerte, por desgracia, pues tenemos cosas que ellos no tienen. La influencia de las hormonas sexuales, tanto los estrógenos como la progesterona, que afectan la excitabilidad de las neuronas en el cerebro. El tema de la anticoncepción, que muchos de ellos, los fármacos antiepilépticos, interaccionan con los anticonceptivos y aspectos relacionados a fertilidad, embarazo, parto, lactancia, menopausia, etcétera. Entonces, en la presentación lo que voy a intentar es ir desglosando punto por punto. ¿De acuerdo? Empezamos por, si nos deja esto, que no nos deja. Esperar el avance de página, a ver si me da la gana. Hoy me tiene manía esto, ¿eh? ¿Dónde le has dado? Al botón. Vale. Bueno, pues empezamos por las hormonas, el ciclo menstrual y lo que llamamos la epilepsia catamenial, ¿vale? La relación es en ambas direcciones, ¿de acuerdo? O sea, tanto las hormonas influyen en la epilepsia como la epilepsia puede afectar a las hormonas, ¿vale? Sobre todo en el caso de los fármacos antiepilépticos, como veremos más adelante. ¿Qué llamamos epilepsia catamenial? Que escucharéis ese palabra y diréis, esto pues lo habréis escuchado más de una vez, ¿vale? Pues nos referimos a la epilepsia catamenial cuando hablamos de mujeres que durante el periodo menstrual sufren un incremento de crisis relacionado con determinados periodos de ese ciclo menstrual, ¿vale? Afecta, no es una tontería porque afecta, ahí ponen, los estudios dicen entre un 12 y un 78, pero aproximadamente es un 50% de las mujeres, las que notan que con el ciclo menstrual la frecuencia de las crisis varía. ¿Por qué? Bueno, pues estos son mensajes un poco claros que quiero que os queden en mente. Los estrógenos, ¿vale? Que tienen todas las mujeres, tienden a aumentar la excitabilidad de las neuronas. Son proconvulsivantes, favorecen las crisis, ¿vale? ¿Por qué? Pues a través de un neurotransmisor que se llama glutamato. Y la progesterona, que es la otra hormona sexual de las mujeres, es anticonvulsivante, ¿vale? Es protectora. ¿Por qué? Porque potencia un neurotransmisor que se llama GABA, que es un fármaco, o sea, es un neurotransmisor inhibitorio, inhibe las crisis. Entonces, durante el ciclo menstrual, ahora veréis un dibujito donde suben y bajan los estrógenos y la progesterona y justifica esa variabilidad en la frecuencia de crisis. ¿Cuándo pueden aumentar las crisis? Pues hay un patrón periovulatorio que sucede más o menos en mitad del ciclo. ¿Por qué? Pues porque los estrógenos están en su punto más álgido. Hay un patrón perimenstrual, que es el más frecuente, el que soléis contar en consultas, que son más o menos 3 días antes, 3 días antes de la menstruación, durante la menstruación y otros 3 días después, ¿vale? Y luego hay un patrón que es más raro de ver, que es el patrón de fase lútea normal, que no voy a entrar en él porque suelen ser en mujeres que toman medicación para anticonceptivos, ¿vale? El dibujito lo ve muy claro, ¿vale? Hay un pico, como veis ahí, en la ovulación, que es donde los estrógenos están en su punto más alto, y hay otro periodo que es el perimenstrual, que ya digo que es el que con más frecuencia se ve en las consultas. ¿Qué hay que hacer con esto? Bueno, pues es muy importante y sabéis que somos muy pesados los neurólogos con el registro de crisis, pero muchas veces si no apuntas en un calendario las crisis y no apuntas cuando te viene la regla, pues es imposible saber si hay relación con ella o no la hay, ¿vale? Entonces es muy importante llevar un registro. Y aquí ya entro en todos los epilépticos, ¿vale? Es muy importante llevar un registro porque a veces hay factores desencadenantes que no solo son la menstruación, que hasta que no los dejas reflejados no eres consciente de ellos. Entonces, somos muy pesados. Calendario de crisis con el periodo menstrual apuntado. ¿Para qué nos sirve eso en consulta? Bueno, pues podemos adaptar el tratamiento, ¿vale? Si hay un claro aumento de crisis en un periodo determinado de la menstruación, podemos incrementar la dosis del antiepiléptico durante ese periodo, podemos asociar algún antiepiléptico, el que más solemos asociar es el Noyafren, con sus efectos secundarios.
Podemos poner el Edemox, que hay veces que ponemos el Edemox en consulta. El Edemox es un fármaco diurético. Realmente tú miras el prospecto y dices, esto sirve para hacer pis, no sirve para la epilepsia. Bueno, pues tiene su justificación, y es que aumenta el GABA, que os recuerdo que es el protector, ¿vale? El inhibitorio. En casos seleccionados, pues a veces tiramos de ginecólogo y pone progesterona, ¿vale? O hace cambios en los anticonceptivos, pone anticonceptivos con más progesterona que estrógenos para poder intentar balancear ese efecto. Todo esto en la práctica, efecto, nos gustaría que fuera más efectivo, ¿vale? O sea, realmente funciona, pero ojalá quitara todas las crisis. No es la panacea, pero bueno, si no se intenta, desde luego no se consigue. Y luego, pues que hay veces que hay efectos secundarios, sobre todo pues el meter el Noyafren, que te dé la somnolencia, pues a veces la gente con acetazolamida, que es el diurético, te dice que orina mucho. Bueno, hay un poco que valorar siempre el beneficio-riesgo. Eso que se os quede claro, ¿no? Los estrógenos, los malos, para algunas cosas, para otras no, pero en este caso sí, porque digamos que estimulan el glutamato, que es un excitador de las neuronas. Y la progesterona es protectora porque estimula el GABA, que es un inhibidor, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que os he dicho al principio. Tanto las hormonas afectan a la epilepsia como la epilepsia puede afectar a las hormonas. ¿A través de qué? A través de los fármacos. Todos los fármacos antiepilépticos afectan a las hormonas, por el mismo motivo, porque afectan tanto al glutamato como al GABA, ¿vale? ¿Y cuáles son los fármacos que más afectan a la epilepsia, perdón? Los inductores, o sea, a la epilepsia, no a las hormonas, los inductores enzimáticos. No sé si os suena la palabra, pero son fármacos casi todos antiguos que lo que hacen es hacer que el metabolismo esté más acelerado de todo en general, entonces, incluyendo las hormonas, pueden aumentar la variabilidad de estrógenos y progesterona. ¿Cuáles son los inductores? Luego lo veremos más tarde, pues la fenitoína, que no sé si a alguno de vosotros le sonará de haberla escuchado, la carbamazepina. Son fármacos clásicos, que ya es verdad que cada vez usamos menos, pero bueno, que todavía los usamos. Luego habrá una lista. Por lo tanto, lo que he comentado, tanto los fármacos como las propias crisis epilépticas pueden afectar a las hormonas. ¿Qué se ha visto en las mujeres? Pues que las mujeres epilépticas tienen ciclos menstruales más irregulares, a veces más prolongados, a veces periodos más largos sin ciclo, lo que llamamos amenorrea. Hay un índice de fertilidad un poco inferior en la mujer epiléptica, hay mayor riesgo de aborto, y luego hay, que también os sonará, el síndrome de ovario poliquístico, que gracias a Dios cada vez se ve menos, porque era muy típico de mujeres jóvenes que se les ponía el Depakine, que es un fármaco antiepiléptico muy bueno, pero que tiene muchos efectos secundarios, y entre ellos era este. Entonces eran mujeres normalmente jovencitas, con ciclos irregulares, a veces se les desaparecía la regla, gorditas, con hiperandrogenismo y con hirsutismo, o sea, salen pelos donde no debían salir pelos, en fin. Y se llenaban los ovarios de quistes, y eso al final era un problema porque a veces quitabas el Depakine y no curabas el síndrome. Gracias a Dios esto, con el control del uso del Depakine en gente joven, cada vez se ve menos. De hecho, yo hace muchos años que no veo ya ninguno. ¿Vale? Eso respecto a un poco los conceptos claves de cómo afectan las hormonas a la epilepsia. Pasamos a la anticoncepción. Esta imagen del Homer yo la he vivido, ¿vale? Mujeres embarazadas que vienen a la consulta y me dicen, nadie me había dicho que la medicación que tomo para las crisis epilépticas podía reducir el riesgo de embarazo. Y vienen con su embarazo puesto ya y diciendo, aquí algo ha fallado, ¿vale? Y normalmente los que fallamos ahí somos nosotros por no informar. La elección del método anticonceptivo tiene que tener en cuenta que todos esos que son los inductores enzimáticos que os decía antes, ¿vale? Algunos os sonarán, lo que hemos dicho, carbamazepina, fenitoína, el fenobarbital, el famoso luminal, la primidona, que ya prácticamente no se utiliza, el Topamax, el Trileptal, ay, ya no me sale, el Cevinix. Os estoy utilizando nombres comerciales para que os suenen más, ¿vale? Todos estos son inductores enzimáticos, o sea, disminuyen la concentración de los anticonceptivos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando viene una mujer joven a la consulta, hay veces que preguntamos, ¿y qué otras pastillas tomas? Y no nos cuentan lo de los anticonceptivos. Entonces, si no nos lo cuentan, a veces nosotros no lo contamos. Por eso es tan importante el tener una comunicación fluida y que nos lo contéis todos, ¿vale? Todos estos fármacos disminuyen la eficacia de los anticonceptivos, y el riesgo está claro, ¿vale? Embarazos no planificados y no deseados, con todas las consecuencias que ello conlleva. Esta tablita me la he fabricado para que veáis los fármacos que afectan a la concentración de los anticonceptivos y los que no.
¿vale? Pero esto no os lo tenéis que aprender, evidentemente. Esto lo tenéis que contar en la consulta y punto. Los que no lo tenemos que saber somos nosotros, no vosotros, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué opciones anticonceptivas tenemos? Bueno, pues hay muchas. Voy a darle a todas para que no tener que andar dándole al botoncito. Las más clásicas son las pastillas, las que hemos hablado de ellas, ¿vale? Los parches, el anillo, que, como hemos dicho, pueden ser menos eficaces en las mujeres que toman inductores enzimáticos. Entonces, si tú esto lo cuentas en la consulta, ¿qué solemos hacer? Pues o mandar a ginecología para que os cambie el anticonceptivo y poner un anticonceptivo con más estrógenos, o sea, perdón, con más progesterona, o bien recomendar doble método de barrera, o sea, no solo el anticonceptivo, sino utilizar otro doble método. Cuidado con los progestágenos solos, ¿vale? Que son otro tipo de anticonceptivos que dice, bueno, como este no lleva estrógenos, este no hay peligro. No, algunos también se ven afectados por inductores, incluyendo la píldora del día después. Ha pasado. Niñas epilépticas que van a por la píldora del día después y la píldora del día después no funciona. ¿Por qué? Porque necesitan un poquito más de dosis para que sea eficaz. El implante famoso del etonogestrel que se ha puesto de moda ahora, que lo llevan muchas mujeres, también puede tener interacción con los inductores. Entonces, muy importante, lo mismo, hablar, ¿vale? ¿Qué no interacciona? Los DIUs. Yo siempre que me recomiendan en la consulta aumento anticonceptivo a una mujer epiléptica, recomiendo el DIU, es lo más seguro. No interacciona, no tiene efectos secundarios y te olvidas, ¿vale? Tanto el de cobre como los de progesterona. En general, ¿qué recomendamos? Una planificación conjunta, o sea, vosotras me lo decís a mí en consulta y yo os mando al ginecólogo, el ginecólogo me manda a mí o hablamos entre los dos y decimos, oye, pues esta mujer necesita este anticonceptivo, yo creo que ese no, mejor este otro. Comunicación, ¿vale? Entre todas las especialidades en la medida de lo posible. Pasamos al tema embarazo y epilepsia. Me gusta esta diapositiva porque muchas mujeres lo preguntan. ¿Puede una mujer con epilepsia quedarse embarazada? Sí, rotundamente sí, ¿vale? La mayoría de las mujeres con epilepsia, como pone ahí, pueden tener un embarazo y un parto completamente normales. Pero, y ahora viene el pero, es un embarazo de alto riesgo y como tal hay que llevarlo, ¿vale? Es un embarazo que hay que llegar con mucha más frecuencia de consultas, con una comunicación entre el ginecólogo, los tetra y nosotros mucho más íntima, en fin, esto hay que planificarlo, ¿vale? Requiere un control estrecho. ¿Por qué? Pues porque en la madre, evidentemente, puede haber un aumento de crisis. Más o menos un 30% de las mujeres epilépticas que se quedan embarazadas incrementan sus crisis durante el embarazo. ¿Cuándo? Sobre todo al final. ¿Por qué? Porque las concentraciones del fármaco se modifican. Las mujeres cuando nos quedamos embarazadas engordamos. Al engordar, pues peso, la concentración del fármaco antiepiléptico baja, con lo cual la eficacia baja y aparecen las crisis. ¿Vale? Otro motivo ¿qué puede incrementar el número de crisis? Pues que, sobre todo en las etapas finales de embarazo, no duermes bien, estás más nerviosa, en fin, se pueden juntar otros desencadenantes que pueden generar las crisis. Otra cosa que nos da horror y pavor y que sucede, que me queda embarazada, pues como esto interacciona, dejo las pastillas. Horror. ¿Vale? He tenido casos dramáticos de mujeres que han hecho esto y han caído como en estatus epiléptico que tiene una mortalidad de un 50%. O sea, no, esto no se debe hacer, ¿vale? Consultas, pides, aunque sea te vas a urgencias y dices, mira, soy epiléptica y me quedo embarazada, pero dejar la medicación o decir, me tomo la mitad de la dosis de forma unilateral, nunca, ¿vale? Durante el embarazo, volvemos otra vez a los estrógenos y la progesterona, cambian los niveles, no os tenéis por qué saber que se multiplican por 10. Lo que está súper demostrado es que si tú controlas la epilepsia el año previo a quedarte embarazada, el riesgo de tener crisis durante el embarazo es menor de un 10%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues llegar a la consulta y decir, doctor, doctora, quiero quedarme embarazada. Nosotros ya lo sabemos e intentamos ajustar los tratamientos para intentar controlar la epilepsia y para minimizar los riesgos, ¿vale? Hay que planificarlo, eso es a lo que voy. Da mucho miedo el parto, ¿no? Sobre todo a los ginecólogos. Ay, Dios mío, tengo una mujer epiléptica, el parto, ya verás, le va a dar una crisis durante el parto. Bueno, pues no, ¿vale? El riesgo de crisis en el parto es muy, muy bajo, es de menos de un 1%. No hay peligro. Pero el riesgo de estatus epiléptico es raro, pero muy grave. Yo digo, los casos que he visto han sido siempre en personas que han cogido y han dicho, pues ahora me dejo de tomar la medicación. Cuidado, ¿vale? También es un embarazo de alto riesgo porque el índice de complicaciones durante el embarazo es mayor en las mujeres epilépticas. A ver, no es infinitamente mayor, pero sí, sobre todo por culpa de los antiepilépticos, de los fármacos, hay más incidencia de sangrado vaginal, de la hiperemesis gravídica, que son los vómitos en el primer trimestre, de la eclampsia y la preeclampsia, que es subida de tensión arterial,
desprendimiento de placenta con su embarazo, o sea, su parto prematuro, cesáreas de urgencia, sí, hay un poquito más de riesgo. Por eso la importancia de llevar un control estrecho del embarazo, ¿vale? ¿Y al niño qué le puede pasar? Pues desde luego, si tienes una crisis que nosotros llamamos tónico-clónicas, que ya sabéis lo que es, ¿vale? La de me caigo al suelo y convulsiono. Sobre todo si son prolongadas, se produce una acidosis en la madre, que es una alteración metabólica que conlleva una bajada de oxígeno. Esa bajada de oxígeno llega al feto y al feto le produce una bradicardia, o sea, el corazón se enlentece y eso puede tener consecuencias muy graves, ¿vale? O sea, una crisis generalizada embarazada puede ser muy grave para el feto. Las focales tienen mucho menos riesgo. ¿Cuándo son peligrosas? Pues cuando implican caída. Evidentemente, estás embarazada, tienes una crisis focal, te caes al suelo, tienes un golpe en la barriga, pues, en fin. ¿Qué otras complicaciones puede tener el feto? Pues los efectos secundarios de los fármacos, ¿vale? Y esto ya os lo sabéis muy bien, el Depakine, el valproico. Se ha utilizado durante muchos años y como consecuencia pues se han visto muchas malformaciones en los fetos, ¿vale? Espina bífida, malformaciones cardíacas, trastornos del desarrollo que se ven a largo plazo, con niños con trastorno del espectro autista, déficit de atención, cocientes intelectuales más bajos de la media. Entonces, por eso a día de hoy, digamos que está prohibido en mujeres en edad fértil, ¿vale? De Depakine. El resto de los fármacos más clásicos, carbamazepina, fenitoína, luminal, riesgo algo aumentado, pero ni mucho menos lo que produce el Depakine. Cae de cajón. Si tú estás tomando 2 o 3 pastillas, pues el riesgo es mayor que si estás tomando una. Es lógico, ¿no? Me refiero para el feto o el riesgo de que en el feto haya problemas. ¿Cuáles utilizamos en mujeres embarazadas? Ya lo sabéis, la lamotrigina, el Lamictal y el Keppra. Es el que mejor perfil tiene y el que siempre recomendamos durante el embarazo. Hay estudios, ¿vale? Hay estudios porque hay mujeres que se han quedado embarazadas, no porque se hagan aposta, porque tú no puedes, desde el punto de vista ético, coger a una mujer embarazada y poner una medicación a ver si el niño sale mal. Pero sí que tienes mujeres epilépticas que se han quedado embarazadas con esa medicación, no le has podido quitar la medicación y luego has hecho un seguimiento y has visto que el niño no tiene problemas, ¿vale? Entonces, la Mictal y levetiracetam. Los fármacos nuevos no tenemos evidencia suficiente, todavía no ha pasado suficiente tiempo como para hacer un balance, ¿vale? Esto es repetir otra vez lo mismo. Hubo por ahí varios estudios y varios bulos diciendo que los niños de mamás epilépticas, que si tenían mayor riesgo de retraso mental, que si tenían más problemas en el colegio, de aprendizaje, etcétera. Por ser epiléptica y por tomar medicación, no existe más riesgo de que el niño tenga sus problemas. Solamente se han demostrado con el Depakine, ¿vale? Y con el Depakine, como veis ahí, a dosis altas. Dosis altas, a ver, 700 miligramos al día no es una dosis alta, es una dosis, digamos, media o inferior a la media, ¿vale? Pero es ahí donde está el límite y donde en las mujeres que no hay más remedio que dejarles el Depakine porque sus epilepsias son Depakine dependientes, como le llamo yo, es intentar bajar de esos 700 miligramos para intentar minimizar ese riesgo. No quitárselo del todo, pero intentar bajar la dosis a lo mínimo posible, ¿vale? Y el ácido fólico, el famoso Acfol periconcepcional, súper demostrado. Hay que tomarlo porque minimiza los riesgos para el feto, hablando de todos los embarazos y sobre todo de las mujeres epilépticas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues que nos quede claro, no suspender bruscamente la medicación al quedar embarazada, que no se nos ocurra. El objetivo nuestro es monoterapia, o sea, un solo fármaco y a la dosis mínima eficaz, siempre que sea posible. Evitar en lo posible también el Depakine en mujeres en edad fértil, lo que hablamos, si no hay más remedio, pues intentar esas dosis que sean de menos de 700. Ajustar dosis durante el embarazo. Si tú empiezas con 200 miligramos de la Mictal, probablemente cuando llegue el final del embarazo vas a necesitar 300, ¿vale? Entonces eso en las revisiones sucesivas nosotros vamos viendo, oye, ¿cuántos kilos has cogido? Tal, no sé qué, porque hay mujeres que no cogen peso y otras que cogen exageradamente. Entonces es ir ajustándolo nosotros. Si puede ser con niveles, con niveles. En el caso de la lamotrigina y el levetiracetam no nos hacen niveles, así que lo tenemos que hacer un poco a ojo, ¿vale? Cuando da salud, ¿qué hacemos? Volver otra vez a la dosis inicial. No nos quedamos con la dosis del embarazo. Y a ser posible que el control sea entre todos los especialistas implicados, o sea, el neurólogo y el obstetra, ¿vale? Codo a codo. Embarazo y epilepsia, otra vez ácido fólico, ¿vale? Que quede muy claro, el ácido fólico, todas las mujeres con epilepsia en edad fértil, preconcepcionalmente deben recibirlo al menos 3 meses antes del embarazo. Las dosis habitualmente que se utilizan son las de 1 miligramo al día, pero hay algunos que recomiendan hasta 4, ¿vale? Sobre todo en mujeres que toman Depakine. Reduce el riesgo de parto prematuro, evita el bajo peso y previene las malformaciones congénitas, sobre todo del sistema nervioso. Ácido fólico en el embarazo. ¿Qué pasa en el parto?
no hay problema. El parto suele ser vaginal. Antiguamente todos los ginecólogos nos llamaban, oye, tengo a fulanita que está embarazada, cesárea, cesárea. No, que se hacían cesáreas a todas las mujeres con epilepsia. No, es que como le da una crisis durante el parto, no. El parto tiene que ser exactamente igual que una mujer sin epilepsia. Vaginal, si es posible hacerlo vaginal, o por otra vía, si es necesaria la cesárea, pues se hace, ¿vale? Pero la indicación es obstétrica, no neurológica. Mantener, cae de cajón, la medicación antiepiléptica durante el parto. Está claro, ¿no? Esto, en la medida de lo posible, pues la privación de sueño y el estrés, en el contexto del parto, ya digo, por las que hayáis pasado por ello, que es un poquito complicado, pero bueno, se puede intentar, ¿vale? Y en el posparto, lo que hemos dicho, volver otra vez a las dosis previas y, a ser posible, implicar muchísimo a la familia, porque la mujer recién dada a luz, el estrés que ha supuesto el parto, el niño que llora, la teta, no duermo, todo eso implica un incremento del riesgo de crisis bastante elevado. Entonces intentamos que las parejas, las madres, los padres, que todo el mundo arrope a la mujer en ese periodo, porque es un periodo muy delicado y hay que cuidarla. Hay que cuidar al bebé, pero también hay que cuidar a la parturienta. Respecto a la lactancia, ningún problema, ¿vale? La lactancia está permitida y generalmente recomendada, incluso aunque tomes tratamiento para la epilepsia. ¿Cuándo está contraindicada? Pues solo con estos tres, ¿vale? La primidona, que prácticamente no se usa, la etosuximida, que si se usa es en niños, en adultos muy poquitos veo, y el fenobarbital, que todavía queda algún luminal por ahí perdido, que se utilizaba mucho antiguamente y todavía y sigue siendo eficaz, ¿eh? Es con los únicos fármacos que está contraindicada la lactancia. Con el resto, la cantidad de fármaco que pasa a la leche varía, pero normalmente no hace ningún daño al bebé. Tienes que vigilar, pues, una somnolencia excesiva o problemas a la hora de coger el pecho, pues nos pueden poner en alerta. Pero en general todas las guías dicen que los beneficios de la lactancia superan de largo los riesgos, ¿vale? Esto no sirve para todos. Esto ya excede el ámbito femenino. Está claro, la epilepsia asocia mayor riesgo de ansiedad y mayor, perdóname la voz, pero que estoy afónica, asocia mayor riesgo de depresión y de ansiedad, sobre todo las epilepsias farmacoresistentes. Hablamos de números muy elevados y esto ya digo que es tanto de hombres como de mujeres. Esa ansiedad y esa depresión afectan mucho a la calidad de vida y a la adherencia al tratamiento. La disfunción familiar, un poco los problemas en casa, son más frecuentes en las personas con epilepsia, ya sean hombres o ya sean mujeres, a nivel social, a nivel laboral, a nivel de la maternidad, a nivel del cuidado de hijos, afecta a todo, ¿vale? Entonces, esto digo lo mismo que con la anticoncepción. Oye, ¿qué anticonceptivo uso? Siempre al médico. Me da igual, al médico de cabecera, al neurólogo, a quien sea, hay que decirlo. Oye, me quiero quedar embarazada, a nosotros, planificarlo. Con esto, igual, no minimizarlo. Oye, estoy deprimida, me encuentro mal, no tengo ganas de salir, estoy muy nerviosa, tengo una sensación que es que no me deja vivir. Hay que contarlo en la consulta. A veces nosotros lo preguntamos, pero otras veces vamos como vamos tan rápido que no lo preguntamos. Entonces, decidlo, ¿vale? No normalizarlo, o sea, no decir, no, es que como tengo epilepsia y tengo muchas crisis, pues tengo que vivir con ansiedad. No, ¿vale? Hay que intentar en la medida de lo posible trabajar sobre ello con psicoterapia, con psiquiatra, ya sea privado, ya sea pública, como sea, ¿vale? Y implicar mucho a la familia, que hay veces que, sobre todo las mujeres, ahí sí que tenemos un papel de nos hacernos las fuertes y decir, bueno, ya aquí llevo mi enfermedad, llevo a la familia, llevo a los hijos, llevo al marido. No, hay que implicar a la familia y decir, oye, tienes una enfermedad y aquí hay que estar todo el mundo a una para poder sacar las cosas adelante, ¿vale? Entonces, no hay que minimizar ni la ansiedad ni la depresión. Me gusta mucho esta epilepsia, o sea, esta diapositiva y la pongo siempre que hablo de la epilepsia farmacoresistente, ¿vale? No de todas las epilepsias. Pero veis el impacto económico que tiene, ¿vale? La epilepsia mal controlada. Un 40% afecta a la economía familiar, porque hasta un tercio necesitan un cuidador. Entonces ese cuidador tiene que dejar de trabajar y si al dejar de trabajar eso afecta, pues eso, al dinerito que entra en casa. La carga familiar. Hasta un 44% de las personas que trabajan piden reducción de jornada y un tercio necesitan una baja cada 6 meses. Es una pasada, ¿eh? Esto a nivel económico se traduce en una cantidad de dinero brutal. Impacto emocional, 54% ansiedad, 32% depresión. Las crisis mal controladas está claro que limitan la vida, ¿vale? Porque limitan la calidad de vida una pasada. Y luego encima los fármacos, que suelen ser pacientes que toman 1000 fármacos y al final no sabes qué es peor si el remedio o la enfermedad, porque las crisis están por un lado y los fármacos que te dejan
muerta, pues están por el otro. Entonces, no es vida, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Los antiepilépticos afectan al humor, afectan al estado anímico. Esto es una cosa que antes no se tenía en cuenta en las consultas. Yo recuerdo que hace de aquí ya soy vieja, y ya hace 20 años pues no preguntabas y decías, ¿cuántas crisis tienes? 5, 6, a la siguiente. Ahora siempre, casi siempre lo preguntamos. Bueno, ¿qué tal te has sentado? Y avisamos, normalmente avisamos. ¿Por qué? Pues porque hay fármacos que van bien para el estado anímico y otros fármacos que van mal. ¿Cuáles estabilizan el ánimo? O sea, son buenos y por eso lo pongo en verde. Pues ahí veis, la Amictal, el Tepaquine, Tegretol, la gabapentina. De hecho, son fármacos que con el uso en los pacientes epilépticos, muchos psiquiatras nos los han quitado y tratan ellos la depresión, el trastorno bipolar con ellos. O sea, son fármacos que se pueden utilizar para las dos cosas. ¿Vale? ¿Cuáles son los malos de la película? Que llamamos psicotrópicos negativos. Inducen o empeoran depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad. A veces lo que pasaba antes era, tú ponías un fármaco, ponías un Keppra y si no te lo decían en consulta, luego a lo mejor al cabo de los 2 o 3 años te dicen, "Jo, pues está que no hay quien lo aguante porque no hace más que tal, no se le puede decir nada". ¿Y esto desde cuándo? ¿Coincidió con el inicio del, ay, pues ahora que lo dice doctora, pues puede ser que sí? ¿Vale? Esto hay que estar, yo siempre lo aviso. Y cuando hay antecedentes de depresión o de ansiedad o de una persona un poquito irritable y con una labilidad emocional, le dices al paciente y a la familia, cuidado, vigila, ¿vale? Mira a ver si esto empeora o no empeora, porque se puede cambiar, no pasa nada. Esos son los malos. En mi experiencia, el Keppra y el Perampanel, que es el Ficompa, ¿vale? Es con los que peor experiencias he tenido. El Topamás a veces y luego el resto menos, ¿vale? Pero todos ellos han asociado con mayor riesgo de depresión, de irritabilidad y de ansiedad, e incluso de agresividad. ¿Por qué? Pues esto ya es neuroanatomía. Las emociones y el humor se regulan con el sistema límbico, que es una zona del cerebro, que es una zona del cerebro que está muy implicada en las crisis y sobre la que actúan los fármacos antiepilépticos, ¿vale? A través de, volvemos al bueno y al malo, ¿eh? A través del GABA y del glutamato, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues normalmente preguntamos en la consulta, ¿qué medicación está tomando? Aparece el antidepresivo y dices, uy, ¿padece usted depresión? Sí, pues entonces, y bueno, ¿y la depresión cómo es de severa? Pues ha habido un intento de suicidio, tal, quepra prohibidísimo, topiramato prohibidísimo, hay algunos que no se nos ocurre. Pero hay otras veces o que se nos olvida o que a lo mejor, ¿qué fármacos tomas? Y no se dicen los fármacos, o pues lo que decía antes, muchas veces se minimiza o hasta se oculta, porque a veces todavía sigue dando vergüenza el decir sufro depresión, ya cada vez menos, pero hay veces que las mujeres no te dicen, oye, pues me estoy tomando esto. Bueno, aquí esto sirve para mujeres y para hombres, ¿eh? Oye, estoy tomando esto porque tengo depresión. Entonces, nosotros, cuando hay un antecedente de un historial previo de problema psiquiátrico, los que estaban en rojito los intentamos evitar, ¿vale? ¿Qué influye también? Pues la dosis y la rapidez. Ya sabéis que siempre vamos muy poquito a poco, que somos muy pesados con esto, una semana, 15 días, tal, no sé qué, ir subiendo la dosis. También por este motivo, ¿vale? Los efectos secundarios, cuanto más rápido pongas un fármaco, por lógica, más aparecen. Y luego hacer un seguimiento, ¿vale? Tú pones un fármaco y tienes que ver cómo funciona y cómo va. Entonces, en las visitas de seguimiento, oye, ¿qué tal te sienta? Oye, ¿estás más deprimido? Oye, ¿ha cambiado tu estilo de vida? Oye, ¿estás más irritable? Y si no lo preguntamos, decidlo, ¿vale? Oye, pues desde que se toma esto está peor. Y a veces no lo dice el paciente, normalmente lo dice el que la acompaña, ¿vale? Pero nunca, vuelvo a repetir, suspender la medicación por cuenta propia, ¿vale? En casos de depresión, pues normalmente utilizamos, como he dicho, los fármacos verdes. Y si hay que utilizar antidepresivos, se utilizan, ¿vale? Junto con el psiquiatra. Normalmente los ISRS que llamamos, que son los más conocidos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, bueno, son los antidepresivos más usados, no suelen tener, no suelen afectar la epilepsia, pero bueno, mejor preguntar y cuando el psiquiatra dice ponte esto o tómate esto, o el médico de cabecera, oiga, que soy epiléptico y estoy tomando esto, no me irá mal, ¿vale? La mayoría son compatibles. La sexualidad, otra cosa que no se toca, ¿vale? En las consultas. Nos tendrían que dar 1 hora por paciente. Entonces, la mayoría tiene una vida sexual normal, ¿vale? Pero la epilepsia puede afectar a la sexualidad femenina y masculina. Y esto también es importante contarlo. A nosotros a lo mejor no, porque da un poco de reparo ahí en la consulta, no conoces al médico y te da vergüenza. Bueno, en la pareja sí, ¿vale? Dentro de la pareja, dentro de la familia, al médico de cabecera con el que se tiene a lo mejor más confianza, contarlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque
lo que volvemos otra vez a lo mismo, tanto la ansiedad como la depresión, como la baja autoestima que asocia a las mujeres con epilepsia, los efectos de la medicación pueden afectar a la sexualidad, ¿vale? Los fármacos disminuyen las hormonas, a veces disminuyen el deseo sexual, pueden disminuir la lubricación vaginal, los cambios hormonales afectan también a la respuesta sexual. Entonces, estas son cosas que hay que comentar, porque hay que trabajarlas y si se puede mejorarlas, ¿vale? La sexualidad forma parte de, de nuestro día a día y hay que convivir con ella y es bueno. Miedo a tener una crisis durante el acto sexual. Parece una tontería, pero cuando ya los pacientes te cogen un poco más de soltura, hay veces que te lo cuentan. Es que me da miedo porque si me da una crisis, fíjate lo que se monta ahí, pues tienen razón, ¿vale? Eso hay que hablarlo. El dolor durante las relaciones sexuales, que llamamos dispareunia, por si lo habéis oído alguna vez. Entonces, todas estas cosas hay que comunicarlas a la pareja, hay que comunicarlas al médico, hay que comunicarlas al ginecólogo. ¿Por qué? Porque a veces podemos ayudar. Otras veces no, pero la mayoría de las veces podemos ayudar y hay que intentarlo, ¿vale? Apoyo psicológico, privado, público ya sé que tarda un año en darte una cita, pero bueno, el privado siempre está ahí, nos puede echar una mano. Y ya, para terminar, dos etapas que son críticas, sobre todo la adolescencia, en la epilepsia. ¿Por qué? Pues porque hay muchas epilepsias que ya sabéis que debutan en la adolescencia. La famosa epilepsia mioclónica juvenil, si habéis oído hablar de ella, es típica de los adolescentes. Y es un momento clave para educar a los chavales en esa etapa de su día, porque es muy difícil, son etapas muy complicadas en las que empiezan a salir, no me tomo las pastillas porque esto me sienta mal, los anticonceptivos, las niñas que empiezan con sus relaciones sexuales a esas edades, a veces lo cuentan a las madres, a veces no lo cuentan, el consumo de alcohol y de drogas, son momentos muy complicados. Y en la consulta yo soy muy pesada con ello y a veces pregunto directamente, o sea, pues a veces no hay que, al chaval, dice, oye, ¿te estás tomando bien la medicación? Cuando salen los fines de semana bebés, ¿consumes algún tóxico? A veces está la madre delante y dice que no. Intentamos generar una relación de confianza para que nos lo cuenten todo, pero es una etapa muy, muy delicada. Y ahora esto, el uso del Depaquine, ¿vale? Depaquine que vienen niñas de pediatría con su Depaquine puesto, cuando llegan a esa etapa en la que empiezan los anticonceptivos, la adolescencia, cuidadito, intentamos cambiar el Depaquine a otro fármaco. Y luego la menopausia, que las mujeres por encima de los 50 existimos también. Se producen cambios hormonales, ¿vale? La menopausia es otra etapa súper complicada. Además, la sobrellevamos las mujeres con mucha entereza y minimizamos muchas de las cosas que suceden durante la menopausia, incluyendo la frecuencia de crisis, se puede modificar. ¿Ve? Y otra cosa que sufren las mujeres menopáusicas con mayor frecuencia que, o sea, las epilépticas con mayor frecuencia que las mujeres que no son epilépticas es la osteoporosis, porque hay mucho fármaco antiepiléptico que se come el calcio literal. Entonces, hay que decirlo, hay que hablarlo con el médico de cabecera, si hay que pedir densitometría fuera de protocolo, se pide fuera de protocolo, tratar con calcio, con vitamina D, insistir en que la dieta lleve mucha proteína y yo insisto muchísimo en el ejercicio. El papel del ejercicio físico es crucial. O sea, es una, sí, ejercicio físico. Andar, me da igual lo que sea, andar, nadar. Hay gente que se apunta a un gimnasio porque físicamente se lo puede permitir. Gimnasios que tienen preparadores adaptados, no los gimnasios estos típicos que entras y haces lo que te dé la gana, sino gimnasios donde hay monitores que dices, oye, tengo 60 años y soy epiléptica y me tomo esto, y te hacen una valoración y te adaptan el ejercicio a lo que tienes que hacer. El ejercicio físico es fundamental para todo, ¿eh? No solo para la epilepsia, para todo. Y a partir de la menopausia cobra todavía mayor importancia. ¿Vale? Mensajes clave, y ya acabo, que yo quería dejar en la charla. La epilepsia, no la epilepsia, me acabo de dar cuenta, no te define, no eres una mujer epiléptica, es una enfermedad, una mujer epiléptica, es mucho más que un diagnóstico, ¿vale? Eso está claro. Puedes tener una vida plena, probablemente no exactamente igual que una mujer que no tenga epilepsia, pero puedes tener una vida plena con tu epilepsia, pues igual que la persona diabética puede tener una vida plena con su diabetes. Es una enfermedad crónica, tienes que convivir con ella, pero eso no quiere decir que tengas que renunciar a estudiar, a trabajar, a ser madre, a viajar, a amar, etcétera. Ya digo que esto cambia mucho cuando hablamos de una epilepsia normal a una fármaco resistente, pero aún así hay que intentar tener una vida lo más plena posible. El conocimiento te da control, ¿vale? Es lo que estamos haciendo ya aquí. Cuanto más sepas de la enfermedad, más la puedes controlar y mejor la puedes manejar. Por eso lo del registro de crisis y por eso que por eso insistimos tanto, ¿vale? Que somos muy pesados. Porque de repente te traen el calendario y ves que las crisis se agrupan y dices, ¿y aquí pasó algo? Ay, pues coincidió con que estaba más estresada, dormía menos. Vale, pues ya sé que en tu caso
El estrés y la falta de sueño es un desencadenante. Ay, pues mira, ahora me he dado cuenta que coincide con la regla. Bueno, es la regla. Ay, pues justo aquí me cambié de trabajo y me han cambiado el turno. ¿Vale? Si tú conoces y controlas, manejarás muchísimo mejor. ¿Vale? Vuelvo a repetir, eso quedó que no, por favor, no toquéis la medicación. Hombre, otra cosa es, vienes a la consulta, te pongo un fármaco nuevo, yo siempre lo digo, oye, prueba, si ves que te va mal, nosotros lo decimos, lo quitas y vuelves a la pauta anterior, ¿vale? Pero no, me refiero en este caso a gente que dice, oye, que no quiero tomar medicación ya más, que estoy harta de hacer gárgaras. No, esas cosas no, ¿vale? Siempre, y si no estamos nosotros accesibles al médico de primaria, pero a quien sea, confianza con el médico. Las hormonas importan, era un poco el mensaje de la charla. Hay que consultar antes de empezar o de cambiar los anticonceptivos, hay que planificar el embarazo mínimo un año antes y los síntomas ansioso-depresivos y los problemas sexuales hay que contarlos, ¿vale? La salud mental, y hoy por hoy yo creo que queda muy claro, es importante. Y el estilo de vida saludable también, y esto nos vale para todos, los epilépticos y para los no epilépticos. Sueño adecuado, alcohol y drogas cuanto más lejos mejor, y el ejercicio físico. ¿Vale? Voy a insistir en ello. Esta es la bibliografía. Si queréis la presentación, luego os la dejo, ¿vale? A mí no me importa, o si os resulta útil. Esto es un tríptico que vi, no sé si tenéis alguno parecido. Haciendo la presentación me lo encontré de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, que habla específicamente de las mujeres con epilepsia y es un poco un resumen de todo lo que hemos hablado. Si os interesa hacer una cosa de estas, a veces lo sabes que los laboratorios farmacéuticos, con tal de vender y poner ahí la pegatina del fármaco que llevan, no les importa. Entonces, podíamos hacer algo así. Cuando queráis, yo me ofrezco a Pues, hacerlo gracias. Ahora pues y a dejar. estamos A mí me gustó bastante pensando en hacer más información de este tipo, ¿no? de este tipo, Que a lo porque mejor tenéis alguno por ahí. Ya he visto que tenéis un montón sí, a poco de si folletillos. queremos hacer más información de players típicos, cosas Cosas que... así. Y nada, yo creo que no he sido muy pesada, ¿no? Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Y las preguntas. Y, bueno, me parece que alguna pregunta. Que si se puede. La epilepsia, hay algunos tipos de epilepsia. Hay hijos, sí. Hay algunos tipos de epilepsia que son genéticas, que se sabe que son genéticas y se sabe los genes a los que va ligado. Se sabe. Y luego hay un porcentaje de epilepsias que llamábamos antes, que vosotros habréis oído hablar, idiopáticas, ¿no? La palabra idiopática. Epilepsia generalizada, idiopática. Epilepsia focal, idiopática. La palabra idiopática significa que no tenemos ni idea de dónde viene. Bueno, pues cada vez con los avances se está viendo que esos idiopáticos muchas veces son genéticos, ¿vale? Pero no genéticos de asociado a un solo gen, sino a muchos genes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo epilepsia no significa que mi hijo vaya a tener epilepsia, sino que tiene un poco más de riesgo de tener epilepsia que otro niño, salvo epilepsias genéticas, que son claramente genéticas, hereditarias y asociadas a un gen que dices, mira, este tipo de, que son las menos, ¿eh? Pero ahí avisamos. Y no tu madre, sino tu abuela ha tenido, Sí. no lo sé, que es que a mí una tía mía decía que mi abuela tuvo dos chicos que se le murieron, pero que decía que se quedaba así Que no se diagnosticaba. y que le... Puede ser epilepsia perfectamente. Y cuando preguntamos antecedentes familiares, no nos limitamos a antecedentes familiares directos. Oye, mi tío, mi primo por parte de madre, mi abuelo, mi bisabuelo, le pasaban unas cosas muy raras, lo que tú dices, Sí, sí. antes no se diagnosticaba. Yo lo que me Sí, lo recogemos. mi tía de mi abuela, Sí, puede es que ser. parecía que... Pero eso no significa que lo que yo quiero dejar claro que tu abuela te lo haya pasado, sino que yo siempre digo en la consulta, si tu padre es hipertenso o tu madre, tú tienes más riesgo de ser hipertenso. Sí. Si tu padre es diabético, tú tienes más riesgo de ser diabético. Pues esto es igual, ¿vale? No es que te vaya a tocar 100%, sino que tienes un poco más de riesgo. Esto pasa con casi todas las enfermedades, ¿eh? O sea, la carga genética es importante en casi todas las enfermedades. Y en la epilepsia no se iba a quedar atrás, claro, por supuesto. Vale, yo con el de paquine, ¿vale? Mi tratamiento de paquine tiene 18 años, es fármaco resistente A todos los fármacos. Lo único que le hace efecto, que le ha hecho efecto, es el de paquine, ¿vale? Sí que se sabe los efectos del de paquine en el embarazo, pero ¿se sabe cuánto tiempo previo al embarazo tendría que estar el de paquine
para que, pues bueno, quiero decir, toma 600 por lo que he visto. Está por debajo del los rango, 700, sí. ¿vale? Pero realmente hay estudios en el caso que Un sea año, un año. un año. Vale. Recomendamos un año. Es lo que recomendamos, ¿vale? Teóricamente el de Paquine en un mes lo has limpiado, pero ese año es el que tardamos aproximadamente en ajustar. O sea, no podemos coger y decir, baja la dosis del Depaquine a 600 y quédate embarazada. No. Baja la dosis del Depaquine y vamos a hacer un registro de crisis. Y ese registro de crisis no se puede limitar a un mes. Por eso he puesto el año de control previo. Ahí es donde se tienen que hacer los cambios y registrar las crisis. Entonces, si tu hija le bajas a 600, está con 600 y se mantiene un año libre de crisis, ya tienes esa garantía de que probablemente esté dentro de ese 10% de mujeres que probablemente, o sea, de menos del 10% que no tengan crisis. Y ese embarazo muy bien controlado para detectar malformaciones, ¿vale? Porque sí que es verdad que es una dosis baja, pero aún así el riesgo está incrementado. ¿Qué pasa? Que en ese perfil, que no es la única, o sea, el Depaquine es un fármaco excepcional como antiepiléptico, y hay un grupo de epilepsias que no hay manera humana de controlarlas más allá del Depaquine. Pues con esas nos tenemos que conformar con decir, vamos a intentar bajar la dosis lo máximo posible, o a veces combinar un fármaco para intentar bajar la dosis de Depaquine. Pues es muy importante planificar. Bueno, mira, que hasta que sea, pero es que cuando siempre que dicen de patín y quiero ser madre, claro, pues ya, Claro. ya, pero vamos, quiero decir que de aquí hasta que Hay sea tiempo, hay mayor, tiempo. En 18 hay tiempo. ¿vale? Pero ya está. Y luego otra cosa, luego el chico toma quepra, ¿vale? El que el padre tome quepra, bueno, yo he visto que para la madre no hay ningún problema, sino los medicamentos que puede tomar Sí. estando embarazada no puede perjudicar tampoco. No. Y de hecho con el Depaquine, que hace poquito me lo comentaron, el Depaquine tomado por el varón, por el hombre, no está demostrado que aumente el riesgo de que el niño tenga ningún tipo de problema, ¿vale? Es la Es que yo mujer. del que sí que había escuchado, había oído, que a ver, que a lo mejor igual hay veces que tampoco sabes la fiabilidad De lo que te cuentan. No hay estudios, o sea, siempre nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan los estudios y los ensayos clínicos. Y es lo que decía, con los antiepilépticos estamos un poco topados, porque tú no puedes hacer estudios adrede y decir, voy a darle quepra a un señor que va a dejar embarazada a su mujer a ver si le pasa algo al niño, sino que te tienes que hacer lo que llamamos estudios retrospectivos, o sea, ir a coger a todas las mujeres que han tenido un niño y que sus padres tomaban quepra y decir, a ver si ha habido algún problema. En esos estudios no se ha registrado nada. Te quería decir, a ver, mi marido tiene epilepsia, mi hija también. No sabemos a qué gen está asociado. ¿Recomiendas que hagamos un estudio genético para identificar el gen? Sí, yo creo que ahora cada vez más, cuando hay antecedentes en la familia, hacemos estudio genético. ¿Qué pasa con los genes? Que todos los años salen 150 genes nuevos asociados a la epilepsia. Entonces, a lo mejor a día de hoy se te hace un estudio genético y se te dice no hay relación, pero esa sangre se queda en los bancos de donde guardan estas cosas y casi cada X tiempo vuelven a hacer otro rastreo y a lo mejor algo que a día de hoy no se ha asociado, gracias a que se hacen estudios genéticos, a lo mejor dentro de 5 años se descubre que sí. Entonces, ahora cuando hay antecedentes familiares, prácticamente a todo el mundo se le hace estudio genético. En las farmacoresistentes, al 100%, ¿vale? Todas. Y eso se lo tenemos que solicitar en el neurólogo. Eso normalmente lo pedimos. ¿Qué pasa? Que en la pública tenemos un problema muy gordo, que es que parece que los estudios genéticos les estás pidiendo la vida. Te hacen unos estudios genéticos muy pobres, ¿vale? Entonces, cuando mandamos esos estudios genéticos, o el paciente se lo hace por lo privado, o los mandamos a centros de referencia tipo Hospital del Mar o centros de cirugía de la epilepsia, y les hacen unos estudios genéticos completos, que se te cae la baba, y dices, esto es un estudio completo. Nosotros hacemos paneles de epilepsia, pero es verdad que se quedan con esa sangre, ¿vale? Entonces, si tú el día de mañana quieres ampliar el estudio, esa sangre está ahí. Entonces puede resultar útil. Es un análisis, no cuesta nada. Análisis. ¿Vale? No te tendría por qué decir que no. En fin, son 100 euros, un ciento y algo lo que vale un estudio genético. Es que hablando de la sanidad no es dinero. Normalmente sí. Vale, pero sí. Pero que realmente, o sea, los 2 años hemos puesto y van a esto, o sea, siguen estudiando a ver si hay otro gen, no Eso es. solamente el que vieron que él lo tenía. Eso es. Entonces, a lo mejor eso en una privada no se hace y en seguridad social. Sí, pero digo depende del centro. O sea, que nos tienen muy limitado al tipo de estudio genético. O sea, cuando te hacen un análisis genético hay muchos tipos. Entonces, empiezan por el más básico,
donde estudian los genes ya conocidos para la epilepsia. Y dices, no, no, yo no quiero esos. Si yo sé que esos ya sé que no van a ser réditos negativos. Yo lo que quiero es que le hagas lo que llamamos el exoma completo. No sé si sonará. El exoma completo al final es un estudio de todos los genes. Y al final se va a hacer a todo el mundo. Yo creo que esto dentro de 5 años, nada más nacer, se lo harán a todo el mundo. El exoma. Entonces, que no es tan caro, ¿vale? Pero tenemos que ir poquito a poco, pidiendo primero el panel, luego el exoma, cada vez que lo pides tienes que pasar por el comité de genética, en fin, es muy tedioso y sin embargo a veces en las privadas, no en las privadas, sino en los centros de referencia de epilepsia, lo tienen como mucho más interiorizado y te lo hacen de rutina. A mí me da mucha envidia porque te vienen con sus informes, con el estudio genético y dices, jolines, lo que me ha costado a mí aquí 3 años, allí se lo han hecho en 10 minutos. Bueno, y lo paga la sanidad pública también, porque cuando yo te mando a un centro de referencia, eso está pagado por la sanidad pública. Yo, un poco compleja la pregunta, pero es, Así te la puedo solucionar. sí, que igual no, porque es que yo no sé cómo podéis entender todo, pero en fin, bueno, yo soy epilepsia farmacoexigente, con el estrés, pum, daba secreto de profesora, crisis, pero ahora parece que no, ahora con la meditación, por ejemplo, ahora me ha cambiado y en las clases no me daban las crisis, me daban cuando hacía meditación fatal. Digo, ¿qué pasa aquí? No se entiende. Digo, igual tampoco puedes responder, porque esto... A ver, sucede, ¿eh? Suceden estas cosas y que nos lo contéis es bueno para que nosotros lo sepamos. Porque, por ejemplo, con el uso del Ontofri, el famoso cenovamato, que llevamos muy poquito tiempo con él, hemos visto que las crisis cambian. ¿Vale? Entonces, a lo mejor crisis que antes dicen, tengo unas crisis nuevas, dices, no, era el aviso de las anteriores que no te daba tiempo a notarlo y ahora, como te aborta la crisis gorda, te das cuenta del aviso. O sea, son cosas curiosas de ver. Y dices, no, esto es nuevo, no, no, esto ya lo tenías antes, lo que pasa es que no te dabas cuenta. Entonces, esto que dices es indicativo de que el estrés te afecta menos, pero sin embargo te está afectando, o sea, es como algo acumulativo. O sea, a nosotros nos aporta información. Probablemente ese estrés no te afecta en el momento, pero te afecta a nivel acumulativo y cuando parece que lo típico de cuando estás estresado y lo sobrellevas y de repente desaparece el estrés y te pega el bajón, pues es lo mismo. Entonces, eso que nos lo contéis es útil, porque nosotros luego, si tú me lo cuentas, otro me lo cuenta y otro me lo cuenta, yo ya al siguiente que venga le puedo decir, oye, te va a mejorar esto, pero ten cuidado con esta, ¿sabes? Lo puedes, porque eso son cosas que no te cuentan en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos te dicen, hay un 40% de reducción de crisis, dices, vale, pero eso nos lo contáis vosotros. Esto realmente ha pasado después de la neurocirugía, que me quitaron el gorro y tengo como restos, creo yo. Que también hay la cirugía, claro, tiene que ver. Ha cambiado. Ha cambiado. Llevo algo horriblemente peores y una crisis, 2 por la tarde. Pero eso también otro cerebro, maldito. Te han cambiado el foco. Te han cambiado el foco. Vale, pues gracias. Nada. No, y una cosa quería comentar, no, acerca de mí, yo tengo una hija y cuando di a luz, no digo, me dará una crisis después porque en un momento que me excito por cualquier cosa, estrés o buenas noticias, luego sé, digo, a lo mejor al día siguiente, cuando pase eso, digo que me dará una crisis, no, efectivamente, ahí Al día ya siguiente. cuando eso... Nada, una crisis de, como siempre, ¿no? Y me llevaron ahí, llamaron luego por megafonía a mi marido, planito de tal, ¿no? Y dijeron, una crisis que le ha dado fin. Entonces ¿Eso fue durante el parto o en el post? Después del ya parto. cuando había nacido la niña y, en fin, no. Y es que eso, las noticias, bueno, y no es a mí, o sea, he recibido visitas, he conocido a mucha gente que tiene epilepsia y se ve que eso, después de todo La lo emoción. que decías ahora, es que sube y luego es el bajón, ¿no? Es entonces cuando Es da cuando la te da. crisis. Mientras estás ahí en pleno, la Sí, adrenalina te mantiene, el cortisol te mantiene, pero luego pega el sí, bajonazo y es cuando te sí, da. cuando Sí. te da la Porque he dicho que el crisis. posparto es muy importante. O sea, ese periodo en el que, ya todo ha pasado, ¿no? El niño ha nacido y dices, no, no, pero la que se Sí. queda hecha un desastre es la madre, recién parida, con el pecho, con que no duermo, con que me duele, con, en fin. Y Sí. ese es un periodo muy, donde la familia se tiene que implicar mucho. Y ya no hablo de las mujeres epilépticas, hablo en general. Porque los neurólogos no avisan de la posible osteoporosis para poner algo Mal. de calcio. Porque a mí no me han avisado y claro, al operarme la vértebra porque tengo decaída, ahí me ha habido el síndrome de Paget. Mal. Entonces me lo ha tratado, pero, ¿sabes? Digo, pero podían Sí. haberme puesto un... Eso es una cosa que hacemos mal. Igual que hay algunos fármacos que suben el colesterol.
y cuando ves los análisis y tal y te dicen, no, me ha dicho el médico que tengo el colesterol por las nubes, y dices, por la pastilla de la epilepsia. Entonces, lo del colesterol no lo, porque la gente hay veces que le dices esas cosas y dice, oye, cuidado que te va a subir el colesterol y dice, no se lo toman. A ver, lo del colesterol lo entiendo. Lo de la osteoporosis es una cosa que no se cuenta y No sabía yo. y existe el riesgo. Existe el riesgo y entonces hay que vigilarlo. La época de la perimenopausia y la menopausia es muy... Pero ya digo que es verdad que las mujeres a partir de los 50 parece que ya no... Según el médico, puede producir colesterol. No, el Keprano no es uno de ellos. Sí, para esa No, y come bien, que no come bollería ni. no. El Keprano, hasta donde yo llego, no. Es el Cevinix, la carbamazepina, el Trileptal, eso sí pueden subir el colesterol. Y esos son los que más osteoporosis producen también. Me sale siempre muy alto el colesterol, pero el bueno también lo tengo alto. El médico directamente me dice, no sé, como los dos los tiene siempre altos. Y me ha dado la pastilla para tomar para el colesterol. Para bajarlo. Y yo no me la tomo porque digo, Hablando de y ahora, porque he tenido siempre así, me parece ya normal, tengo 71 años. A ver, es verdad que... Bueno, lo de la osteoporosis, que yo llevo 5 vértebras rotas de caídas de la epilepsia. No, nunca me lo han dado. No, y aparte también porque te puedes romper una vértebra, o sea, que aunque tomes calcio y vitamina D, la osteoporosis aparece. Esto es como la artrosis, no nos escapamos, pero no es igual, no es igual. Es verdad. Y entonces lo producen algunas palabras, como usted ha dicho, de la epilepsia. El que el El colesterol... cumplimiento de las pastillas, pienso yo. No, es el metabolismo de las pastillas. Son algunos antiepilépticos los que suben el colesterol. Y curiosamente, por mucha pastilla contra el colesterol que tomes, el colesterol no baja. O sea, al final estás tomando pastillas un poco a lo tonto porque no te baja. Lo que te bajaría sería quitarte el antiepiléptico, que no lo hacemos. Ahí hay que valorar un poco el riesgo. Si es una persona hipertensa, diabética, colesterol, fumadora, tal, no sé qué, dices, hay que ir a por el colesterol porque es un riesgo para tener un infarto. Pero si es una persona como usted, que es delgadita, no supongo será hipertensa ni nada, dice solo tener el colesterol un poquito alto, pues tampoco pasa nada. Pero es de toda la vida el colesterol alto. Y Sí. es por lo que usted ha dicho. Puede ser por la medicación, pero que también los niveles de colesterol ahora por encima, antes eran 250. Bueno, yo llegaba a ver colesteroles normales en niveles de 300. Me refiero, cuando yo empecé a estudiar medicina, 300 era el tope, alto. Ahora Y han ido 200. bajándolo, ahora son 200 y que a este paso nos van a dejar sin colesterol. O sea, que muchas veces lo que te planteas es, yo soy muy escéptica ahí con la industria farmacéutica y digo, al final los fármacos para el colesterol son de los más recetados en el mundo. Al dineral que se están llevando al bolsillo por fármacos para el colesterol es impresionante. ¿Y por qué han bajado los niveles tanto? O sea, y lo siguen bajando, ¿eh? Personas que los ves y dices, no te colesterol, que el colesterol es necesario, ¿eh? Usted también ha pronunciado antes que 2 o 3 veces la palabra glutamato. Sí, ¿A qué se asocia esto? el glutamato es un neurotransmisor, ¿vale? Son sustancias químicas que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona gracias a la química, ¿vale? Entonces, el glutamato es necesario, pero es un neurotransmisor, o sea, una sustancia química que hace que funcionen las neuronas, pero las irrita, las levanta, las excita, ¿vale? Algún médico te dice, no comas jamón de york, que lleva mucho glutamato. A mí me lo han dicho No, pero eso es otra cosa. varios médicos. Eso es otra cosa, eso es glutamato sódico. Eso ya es otra cosa. Pero No, te dicen, no, no comas solo no, pero eso es otra cosa. Eso es un compuesto químico que echan a los alimentos. No tiene nada que ver con este glutamato. No. No tiene que ver con eso. médicos. No es bueno para los epilépticos, no es bueno para nadie. El jamón de york y muchos de estas cosas que Los van productos precocinados. para Para nadie, eso para nadie. Pero no es porque el glutamato ese te produzca crisis epilépticas, no son buenos, no son buenos. No son buenos. Pues una cosa que nos ha aclarado usted, que está lleno los mercados sobre esto. Y ahora que también hacen tantas comidas prefabricadas y demás, pues ya sabes, los garbanzos, las lentejas en casa. Todo. Cierto. Sí, ¿no? Es cierto. Comemos mucha guarrería, eso es verdad. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya, pues pregunto sobre la memoria. Puede ser El- que haga, se puede, aunque vaya la memoria más por los medicamentos, puede ser que practicándola puedas. Sí, esto es como el ejercicio, ¿vale? Entonces, es tan importante el ejercicio físico como el ejercicio mental. He hecho mucho hincapié en el ejercicio físico, pero lo que llamamos estímulo cognitivo, que es mantener este alerta, es súper importante. Pero ya vuelvo otra vez a lo mismo, no solo en la epilepsia.
en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Y sobre todo a partir de ciertas edades, volvemos otra vez a los 50. Hay una época de la vida que es para aprender y yo digo que a partir de los 50 es la época de desaprender. Como dejes de hacer cosas, se te olvidan. Entonces, es muy importante mantener la mente activa. Y la mente activa al final la mantienes, no hace falta ponerse a estudiar una carrera universitaria. Es esto, es salir, es hablar con la gente, es mantener relaciones sociales, es ir a la compra, es hacer un día a día que no sea me quedo en casa, sentado en el sillón viendo la tele. Eso es estímulo cognitivo y es bueno para la memoria. Si además te gusta leer, te gusta el cine, tienes algún tipo de inquietud que te motive, pues todo eso es positivo y es bueno. Es por sacar un título, o sea, tengo de inglés, por ejemplo, Lo que tienes que me cuesta intentar. mogollón y es como que me estoy rindiendo, pero digo, bueno, pues sigo Lo tienes que y intentar. seguramente te costará el doble, el triple sí, o 10 veces más que a una persona que tenga tu problema, pero sí, lo importante es no frustrarse, eso. ¿vale? Porque también hay, o sea, el negar la enfermedad y decir yo soy capaz de hacerlo todo igual que una persona que no tiene epilepsia. No, eso es malo, porque no eres capaz. Es como el diabético, no eres capaz de comerte 5 kilos de donuts y que no te pase nada, pues morir. Pues esto es igual. Tienes que intentar adaptarte a vivir con tu enfermedad y, en la medida de lo posible, hacer lo que puedas hacer, sin frustrarte. Si llega un momento en que anímicamente eso te está afectando porque dices no soy capaz y empiezas a sentirte mal contigo mismo, paras. ¿Vale? Es ¿Y la difícil, ¿eh? epilepsia? Es difícil. ¿Qué tipo de discapacidad? Uf, eso te lo va a contar ahora el compañero, porque eso da para una charla. Depende del tipo de epilepsia, ¿vale? Depende, es muy variable. Y depende de la comorbilidad, o sea, las enfermedades asociadas a la epilepsia se asocian retraso mental, se asocian retraso psicomotor, en fin, si es que responde bien a fármacos, si no responde bien a fármacos. Eso ellos, los abogados, lo manejan muy bien y los factores que intervienen en la discapacidad lo tienen como muy bien estandarizado.